Muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Esta es una serie de eventos que estamos haciendo en diferentes industrias de Latinoamérica y de todo el mundo. Eh, Así que va a ser bien interesante. Para el día de hoy tenemos o queremos hablar de la industria del lending, que viene siendo como una partecita de lo que es todo el mercado financiero. Y para hablar de esta industria, eh, me presento, soy Darío Calderón, soy parte de la empresa MetaMap, del equipo de Enablement. Llevo aproximadamente 22 años trabajando en tecnología y pues últimamente conociendo un poco más de todo lo que es todo lo que nos permite hacer la, eh, los avances tecnológicos, lo que nos permite hacer la inteligencia artificial, eh, y muchas otras cosas. El día de hoy vamos a estar explicando un poco de los retos que debe afrontar la industria del lending, así como también qué soluciones podemos tener, cómo podemos avanzar muy rápidamente en todas estas eh, necesidades que tiene este mercado y cómo podemos ser mucho más competitivos, apalancándonos y apoyándonos en toda la tecnología que existe hoy en día. Para eso tengo dos compañeros míos muy preparados en el tema. Está Nicolás Echeguren, quien también hace parte del equipo de enablement de MetaMap y lleva aproximadamente 13 años trabajando también en la industria de tecnología. Y tenemos a Samuela Isa, que está en México actualmente, parte de MetaMap, y conoce más allá de la tecnología todo lo que es el sector financiero. Entonces, dicho esto, para hablar de esos retos, de esas, de cómo tomamos ventaja de lo que tenemos hoy en día para poder avanzar muy rápidamente, quiero cederle la palabra a Nicolás, que va a empezar a contarnos un poco de cómo ha sido esto. Muchas gracias por la introducción, Darío. Es un placer saludar a todos. De vuelta, gracias por conectarse. Es un placer tenerlos acá. Como bien mencionaba Darío, vamos a tocar una variedad de temas en la sesión de hoy, pero siempre tratando de mantener el foco en la industria financiera y en el subsector de lending, es decir, de préstamos y todos esos nombres y distintas categorías que pueda llegar a tener este sector. Pero la verdad que pensando en qué temas serían relevantes, interesantes y, digamos, primordiales para preparar una sesión de la industria del lending, la primera idea que naturalmente se nos viene a la cabeza va a ser inteligencia artificial. Creo que estamos siendo testigos de una revolución sin precedentes que afecta absolutamente todo y no hay ningún sector, ningún elemento de una vida de negocios que no vaya a ser permeado por esta tecnología en el corto o incluso en el mediano plazo. Esa es la gran incógnita. Nadie sabe cuándo, pero todos sabemos qué va a pasar. Y a raíz de esto pensamos en centrar este MetaChat, que vale la pena destacar que estas son sesiones recurrentes que el equipo de MetaMap realiza para divulgar el conocimiento de la industria y también explicar a veces cómo nuestro producto, cómo nuestra compañía se relaciona a estas tendencias y estos desafíos que vemos en la actualidad. La sesión de hoy va a estar centrada en diversos desafíos que encontramos que están ocurriendo en empresas internacionales en la industria del lending, así también como distintas tendencias en cuanto a la tecnología. Y vamos a empezar con la inteligencia artificial, como bien les decía hace algunos segundos. Muchos de ustedes sabrán que la inteligencia artificial no es nada realmente nuevo en cuanto a la industria de servicios financieros, porque la realidad es que hace más de una década ya se vienen implementando diversas herramientas que ayudan a crear mejores productos y servicios financieros y de esa manera los clientes están siendo mejor servidos que nunca, por así decirlo. Sin embargo, nosotros sí vemos un salto cualitativo en la última generación de modelos de inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, que es capaz de crear nuevo contenido basado en data anterior, y esto sí es una diferencia fundamental con modelos de lenguaje anteriores, LLMs, que basa la sigla en inglés, que no eran capaces de realizar esto.
El ejemplo más conocido y difundido es ChatGPT, así que cada vez que hablemos de un modelo de lenguaje, pueden pensar en ChatGPT como un ejemplo y también como una extensión de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial basada en texto, ¿sí? Entonces, el primer punto es que esta habilidad de entrenar un modelo de lenguaje con, número uno, data financiera, que tienen empresas grandes, tienen empresas chicas, pero al fin y al cabo todas las empresas del mundo financiero van a tener información, van a tener datos sobre sus clientes, sobre transacciones, sobre historial de conversaciones, a fin de cuentas información. Y si esto se combina con un poder computacional nunca antes visto, como lo tenemos en esta década, y en especial con los avances de IA más recientes, creo que estamos previendo una revolución sin precedentes en el mundo de los servicios financieros. Entonces, cosas cambiaron y es particularmente la nueva generación de modelos de inteligencia artificial que van a desbloquear un rango de casos de uso nunca antes visto en cuanto a la industria del lending en particular. Vamos a centrar la primera parte de esta conversación en distintas tendencias, empezando por cómo la inteligencia artificial puede crear experiencias personalizadas para los clientes en cuanto a los servicios y productos financieros que puedan consumir. Y después vamos a pasar un poco más al tema de compliance, tema de costos, cómo reducir costos con IA, cómo mejorar una política de administración de riesgos, etcétera, etcétera. Antes de sí comenzar con estos temas, está bueno recordarles que pueden usar el chat para realizar preguntas. Eso lo van a poder encontrar en la parte inferior derecha de la pantalla. Y estaremos encantados de recibir cualquier pregunta, cualquier comentario, incluso experiencias de nuestra audiencia del día de hoy, para poder también hacer la charla un poco más relevante en ese sentido. Antes de comenzar, no sé si Samu, Darío, tengan algo para agregar, algunas palabras de introducción. Si no, sí empezamos con las primeras tendencias de inteligencia artificial basada en la industria del energía. Muchas gracias, Nico. Yo solamente agregaría, ¿no? Un tema recurrente que nosotros vemos en la industria del lending y sobre todo cuando mencionamos tecnologías inteligentes como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, es ese típico tópico en América Latina de, oye, pero eso es futurista, ¿no? Eso sucede en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Cómo me impacta a mí acá en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina? Y es bien relevante y es algo de lo que queremos ahondar un poco en esta llamada, que eso no es tan futurístico, ¿no? Es algo que ya existe hoy y si nos fuéramos a un punto sencillo de oferta basada en inteligencia artificial, simplemente Spotify o Netflix, ¿no? Las películas que les aparecen en Netflix no son al azar, ¿no? Eso es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en el mundo del lending también se puede utilizar esta tecnología. Exactamente, creo que ese es un pie perfecto para empezar a hablar de cómo una experiencia se puede personalizar con inteligencia artificial. Primero, creo que está bueno definir qué es una experiencia y qué es algo personalizado. La experiencia en el mundo del lending va a ser, por supuesto, alguien, un cliente, un prospecto viniendo a estas compañías financieras con una necesidad concreta del mundo real, tangible, que también requiere una solución del otro lado de la mesa. Y para que esta experiencia sea más positiva, también tiene que ser personalizada. Como bien menciona Sam, si yo voy a Netflix y no encuentro nada que sea de mi gusto porque no está personalizado a mis intereses y es algo completamente genérico, lo más probable es que deje esa aplicación, cruce la calle y me vaya con la competencia. Entonces, este riesgo también es muy tangible y cada vez es más grande de que como la competencia es mayor, cada vez hay más productos, cada vez hay más servicios, el primer desafío es cómo hacemos nuestra experiencia de compra personalizada a los intereses y al contexto de la persona que tenemos enfrente para que esto no ocurra, ¿sí? Para que no crucen la calle, para que no vayan y saquen un préstamo en un banco, en una fintech competidora, etcétera, etcétera. El problema que yo visualizo en la industria y que, digamos, hoy por hoy muchas empresas todavía no son capaces de ofrecer una experiencia sumamente personalizada, es porque hay un contexto psicológico, un contexto humano, un contexto no tangible, lo podemos llamar de diversas maneras, que influencia todas las decisiones financieras que alguien pueda llegar a tomar. Estos elementos pertenecientes al contexto pueden ser
de la personalidad, pueden ser aspectos del comportamiento que todavía no podemos detectar. Es decir, cualquier cosa que no haya sido catalogada como data, como información tangible y procesable por una computadora, todo eso no lo estamos capturando. Y es ahí donde creo que está la primera gran oportunidad para la inteligencia artificial, de capturar información de distintas fuentes, ¿no? Y por fuentes no pensemos fuentes de gobierno, fuentes de crédito, fuentes de verificación de antecedentes, las más formales, las más oficiales, por así decirlo. Pensemos en comportamientos en redes sociales, comportamientos en aplicaciones como Mercado Libre, Rappi, digamos. Hay una gama de elementos que hacen al contexto psicológico de una persona que terminan por influenciar qué decisión financiera van a tomar. Si somos capaces de capturar toda esta información a través de estas fuentes no convencionales, la inteligencia que tenemos para ofrecer un producto o un servicio a ese cliente va a ser mucho mayor. Entonces, el principal desafío pasa a ser no solo entender quién es la otra persona y qué quiere, digamos, lógicamente, qué es el producto o servicio que pide, sino entender cuál es ese contexto inconsciente del que viene esa persona para así armarle una oferta personalizada. Entonces, en este sentido, creo que hay tres puntos muy grandes donde un modelo de lenguaje, de vuelta pensemos ChatGPT, pero puede ser un modelo de inteligencia artificial todavía más amplio, donde puede colaborar con este tema de una experiencia mucho más personalizada. Lo primero es responder preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué debería tener bonos en vez de acciones en mi portafolio? Si yo cuento con este contexto y entiendo exactamente cuáles son las necesidades financieras de esa persona, más allá de lo que esa persona pueda responder en un cuestionario más convencional, es probable que llegue a otro nivel y la experiencia sí sea mucho más personalizada. Número dos, por ejemplo, cómo debería pensar el riesgo versus el rendimiento, es decir, dependiendo del momento de mi vida, qué me convendría hacer. Y por último, también incluir este contexto humano en la toma de decisiones. Por ejemplo, ayúdame a construir un plan financiero para mi familia de acá a 20 años, teniendo en cuenta que mis padres son jubilados, que mi hermana se va a retirar. Digamos, hay muchísimas variables que se pueden incorporar en esta ecuación. Pero es de vuelta la inteligencia artificial con esta, digamos, fuente inagotable de información y de contexto no, no traducido ni en data computable al momento, que realmente abre esa puerta y es, digamos, esa puerta a un Netflix perfecto de productos financieros, como bien empezabas esta sección, Sam. No sé si ahí tengan algo para sumar ustedes antes de pasar al siguiente punto. Me parece que es como un gran punto de partida empezar a hablar de experiencias personalizables, porque realmente todo lo que podamos hablar en cuanto a servicios financieros se va a desprender de esto en un contexto donde todo es mucho más competitivo y la verdad que el número de productos y servicios que hay a disposición es cada vez más grande. Yo creo que el punto que más me llama la atención de esto, Nico, es cómo esto nos almacena un histórico, ¿no? Habitualmente en nuestro día a día en la industria en la industria del lending, lo que hacemos es, si yo voy a solicitar, si yo como consumidor voy a solicitar un crédito, llevo la información actual de lo que está ocurriendo en mi vida, con mis ingresos, con mi situación laboral actual, ¿sí? Y es como lo que las empresas pueden estarse guiando para poder verificar si una persona es aplicable o no para un crédito. Pero ¿qué pasa con lo que pasó atrás de todo eso? Entonces, creería que ese histórico, que es lo que tú dices, que la data nos va a almacenar o que nos almacena ahora, es lo que realmente nos permite como construir o tener una mayor confianza en el momento de entregar o otorgar un crédito a una persona. Entonces, importantísimo ese tema de poder manejarlo de esa forma. Perdónenme, ahí me gustaría agregar, que hace todo sentido y a veces lo que es difícil es aterrizar en, ok, ya entendí qué es la inteligencia artificial, pero ¿cómo juega en mi industria? ¿Cómo juega en mis procesos? ¿Cómo mejora mi relación con los clientes? ¿Cómo me ayuda a reducir el fraude, etcétera? Y es lo que se vuelve súper relevante. A mí me causa mucha curiosidad en diciembre, por ejemplo, yo veía en Facebook, en diferentes grupos, gente que publicaba, ¿no?
ya tramité la tarjeta de crédito, ya pedí el préstamo con tal compañía, etcétera, y nunca les voy a pagar, ¿no? Porque no existe esa cultura en un segmento de la población muy grande, ¿no? Yo me pregunto, ese lender, por el otro lado, que lejos de pensar cómo voy a ayudar a mi cliente a salir de su problema financiero, de la situación que tiene ahora, ¿qué habría hecho si hubiera sabido que el cliente ya estaba predispuesto a no pagar ese dinero que había pedido prestado, ¿no? Porque al final del día, la consecuencia muchas veces es muy baja, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, en México, esa institución me va a registrar en buró de crédito y en 6 años ya no va a haber más registro de eso, ¿no? Entonces me pongo a solicitar préstamos ahorita y en 6 años ya sé que otra vez lo voy a poder volver a hacer, ¿no? Se vuelve bien importante identificar, la inteligencia artificial no nada más nos sirve para generarnos textos bonitos, ¿no? Que ese es el peligro que yo le veo, por ejemplo, a ChatGPT. Ahora la gente piensa, pues ChatGPT me redacta mails, ¿no? O me hace textos. Pero va más allá de eso. Es cómo analizo lo que ya pasó, cómo predijo lo que puede suceder, cómo me conecto con diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos acá en MetaMap, de poder cruzar la información del cliente con fuentes de datos gubernamentales, con fuentes de datos de terceros, etcétera, y que al final del día no tenemos un ejército de 500 personas analizando perfil por perfil. Es inteligencia artificial procesando toda esta información y dándonos un input. Porque al final del día, y lo vemos en los últimos 5 años en la industria financiera, cambió el modelo del dinero, ¿no? Antes lo más importante era el dinero, luego se volvió el tema de el petróleo y los commodities, de repente llegaron las criptomonedas, pero yo creería que realmente la moneda más importante son los datos, porque eso ya está y eso no se puede borrar. El tema es qué hago y cómo hago con los datos, ¿no? Nico, tenemos ahí una pregunta Sí. que nos hacen, no sé si lo vayas a contestar más adelante o si podemos ir viéndolo de una vez. La idea principal sería la certificación y la customización a partir de la inteligencia artificial para poder tomar ventajas competitivas, o hay algo más que no estaríamos viendo. Yo podría empezar con que hay 2 puntos a mi gusto. El primero sí es cómo adoptar herramientas de IA para tener un producto más robusto, más personalizado, más coherente con quien sea que esté del otro lado de la mesa venga a buscar a mi compañía, ¿sí? Y el segundo punto es puertas adentro, creo, y es relacionado a los costos. Creo que Sam empezó a hablar ahí un poco de cómo ser más eficientes, cómo no tener un call center de 500 personas haciendo preguntas todo el día. Y la verdad es que hay maneras accionables, incluso con ChatGPT, al día de hoy, que ya en parte tratan de solucionar este problema. Por ejemplo, digamos, cuando un cliente hoy quiere, digamos, va a comprar una casa y quiere un crédito hipotecario y va a empezar ese proceso de pedir un crédito hipotecario, la realidad es que la empresa financiera hoy tiene que casi empezar de cero. Por más que tengas un registro y tengas información sobre esa persona, que puedas consultar en distintas bases de datos, la realidad es que esa información hoy en día vive en muchos departamentos diferentes, está en muchas bases de datos diferentes y no es fácilmente, digamos, accionable en el sentido que se tiene que recopilar primero. Después, por otro lado, digamos, hay decenas de regulaciones, sí, y más si se opera internacionalmente, sobre cómo se puede usar esta información para ofrecer un producto o un servicio financiero. La idea general acá es que con un modelo de IA generativo vos puedas capturar todas estas fuentes, lo mencionamos al principio de la charla, fuentes no convencionales necesariamente, es decir, no pensemos en un RENAPER en Argentina, un registraduría en Colombia, un INE en México, sino pensemos todas esas fuentes no convencionales como un Rappi, un Mercado Libre, redes sociales, etcétera, etcétera, que tienen información y tienen información importante sobre el comportamiento financiero de una persona. Si logras capturar esa información, puertas adentro, la estructura de costos se vuelve mucho más simple. Porque dejas de tener, por ejemplo, el número 1, agentes de servicio al cliente que estén en contacto todo el tiempo por chat, por llamada, por mail, en persona, con clientes que probablemente hagan las mismas preguntas siempre, año tras año. Si de alguna manera se logran capturar todas esas conversaciones pasadas, y eso lo tomamos como input para un modelo de lenguaje, y que pueda aprender qué es lo que tiene que responder el agente de servicio al cliente en cada situación, el número de agentes que debemos contratar ya se ve reducido, digamos, exponencialmente.
Número 2, también es muy importante, oficiales de cuenta que se encargan de diseñar estos productos financieros para los clientes y prospectos que vienen a mi empresa. La mayoría del tiempo que ellos dedican al armar estos productos es justamente investigar al cliente. Es entender qué es el producto que mejor le viene de acuerdo a sus necesidades. Y esto también se reduce muy fácilmente con el IA. Digamos, si de alguna forma podemos tener un modelo donde, con inputs limitados del cliente, sumado al contexto de conversaciones pasadas, dejamos en parte de necesitar tantos oficiales de cuenta para tener tantas conversaciones abiertas y atender a tantos clientes a la vez. Entonces, para resumir como mi respuesta a esta pregunta y también abrirle la puerta a Samuel y a Darío que participen, creo que hay dos aristas que se puede analizar cómo la IA soluciona problemas en la industria financiera. Uno es puertas afuera, tiene un producto mucho más personalizado, mucho más robusto y que haga sentido con las necesidades de la otra persona. Y dos, reduciendo costos puertas adentro, por justamente este entendimiento mucho más completo de lo que está pasando en la cabeza del cliente del otro lado. Fíjate, Darío, que me gusta mucho que nos están llegando varias preguntas, pero justo con la que hizo Daniel, yo tuve el reto hace un par de meses. Mi suegra me preguntó, ¿qué es eso de IA? ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Y es a una persona que no está involucrada en la tecnología, hay que pensar cómo explicárselo. Yo le decía, ¿usted conoce Excel? Me decía, sí, sí, claro, donde se hacen los gastos, etcétera. Yo le decía, imagínense que la inteligencia artificial es como un Excel, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de préstamos, más allá, ya creé el producto, ya definí a quién le voy a vender o a quién se lo voy a ofertar, ya definí cuáles son mis reglas de riesgo, ¿no? Pero ahora tengo que hacer la obtención de información y va ligado un poco con la pregunta que nos hace Federico, con la obtención de datos de terceros. Si yo hoy les comparto que yo quiero sacar un préstamo con algún lender, etcétera, me va a decir a lo mejor, oye, voy a hacer un análisis de tu historial crediticio y pásame tu estado de cuenta bancario, ¿no? Y a lo mejor me piden un solidario y voy a tener que validar tu identidad, ¿no? Pero ahí se vuelve súper importante con la inteligencia artificial, todas esas variables que típicamente acaban en un Excel, ¿no? Y que le acabo poniendo, oye, para sacar la capacidad de pago de este cliente, quiero ver cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, lo voy a cruzar con el recibo de nómina y ahora lo voy a cruzar con el historial crediticio y si la tasa de interés fuera de tanto, el pago le quedaría de tanto y entonces tiene capacidad de pago o no. Pero prácticamente esa fórmula en Excel se exponencia muchísimo con una inteligencia artificial, donde ya podemos jugar con parámetros. Por ejemplo, el ejemplo que tú utilizabas, Nico, vas a comprar una casa a 20 años. Oye, ¿en qué la vas a comprar? ¿Tu préstamo lo vas a pagar en dólares? ¿Lo vas a pagar en pesos? ¿Lo vas a pagar en soles? ¿Lo vas a pagar? Depende del país de América Latina donde tú estés. ¿Y cuál es la tasa de interés? ¿No? Y es variable. Oye, y si hubiera una fluctuación en los tipos de cambio, afectaría, etcétera. Entonces ya empiezas a hacerte una predicción a los 20 años de esa persona, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de patrones de comportamiento como Facebook, por ejemplo. ¿Cómo obtengo la información de los datos de Facebook? Algo que mucha gente no sabe es que cuando todos subimos información a una red social, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, nosotros le estamos dando derechos de uso a esa plataforma de nuestra información y de distribución a sus socios, ¿no? Entonces, el reto no es obtener los datos. Hay muchas empresas que los hacen. Hay una cosa, por ejemplo, que se desarrolló hace 10 años en los pininos de la inteligencia artificial que se llamaba el Sentiment Analysis, que era recabar información de diferentes redes sociales para ver si el posicionamiento de tu marca es bueno o malo con base en los comentarios en redes sociales de diferentes empresas. Eso es algo que hoy está súper maduro, que existe, etcétera, y que es lo único que tienes que hacer. Prácticamente tener la herramienta de obtención de información de Facebook, o de Twitter, o de Instagram, o de donde sea, ¿no? Entonces, como tal, ya lo complicado no es la obtención de los datos, es qué hago con ellos, porque cuando abres esa puerta, la cantidad de datos que vas a tener es una locura. Les comparto que en mi vida pasada yo hice, para un equipo de fútbol, me decía, yo quiero analizar 1 millón de aficionados de Facebook, quiero saber qué dicen. Obtuvimos en el primer día casi 10 terabytes de información. Y me dijeron, ¿y ahora qué hago? Y les dije, efectivamente, ¿ahora qué hacemos? Es muchísima información, ¿no? Pues ahí se vuelve importante. Hay un punto interesante relacionado al acceso de los datos que mencionan en las preguntas.
Y es, digamos, una diferencia fundamental entre empresas que ya están establecidas en el mundo de los servicios financieros y aquellas que no, empresas nuevas, startups, incumbentes, etc. Y coincido con esa apreciación de que el desafío hoy no es 100% el acceso a los datos, sino también, como mencionaba Samuel, tratar esos datos, entenderlos y sacar conclusiones relevantes. Pero sí creo que las empresas ya establecidas tienen una ventaja fundamental sobre aquellas que recién están entrando en esa información propietaria que ellos tienen sobre sus propias transacciones. Porque de vuelta, son varias perspectivas que se pueden tomar. Una es la información que el mismo cliente le da a la empresa como parte de, digamos, ese periodo de investigación previo al caso de un crédito hipotecario. La empresa tiene que hacer como debida diligencia. Pero también tenemos digamos, información en los chats, historial de conversaciones por teléfono, historial de correos electrónicos, y si lo pensamos son docenas de fuentes diferentes de información y de data. Entonces, creo que hay que romper, y digamos, la inteligencia artificial nos lleva a romper con este modelo más tradicional, más anticuado de qué es un dato, de qué es información, porque ahora con los modelos de lenguaje moderno se puede tomar absolutamente cualquier cosa como data y no tiene que estar estructurado. Y esa es la diferencia fundamental. El verdadero poder de la IA es estructurar datos que no están estructurados antes para que hagan sentido al momento de sacar una conclusión. Entonces, este punto sobre las empresas existentes teniendo toda esta información a su disposición, creo que el desafío para ellas es cómo podemos sacar lo mejor de esta información que ya tenemos. ¿Sí? Mientras tanto, el desafío para una empresa incumbente, una empresa nueva, va a ser, uno, cómo recabo esta información, cómo hago que sea relevante y después todo lo demás. Entonces, sí es un aspecto de un mercado donde el ganador se lo lleva todo, en el sentido de que quien más información tenga va a poder implementar un mejor modelo de IA y va a poder sacar mejores productos al mercado y probablemente mucho más rápido. O va a estar menos expuesto, ¿no? Porque al final del día tenemos un cliente que es una aseguradora, pero dice, yo quiero vender más, pero vemos cómo su margen cada vez se hace más pequeño. Entonces, realmente el negocio está en vender más o en vender mejor, ¿no? No quieres a los 10 clientes, quieres a los 5 que sabes que sí te van a pagar, o los 3 que sabes que te van a generar intereses, pero al final te van a acabar pagando, ¿no? No quieres a esos 2 que ya en su Facebook pusieron, ya acabo de hacer una tranza con esta empresa y nunca le voy a pagar, ¿no? Hay justamente otra perspectiva que se puede tomar relacionado al riesgo, es decir, el potencial de pérdidas en la originación de un producto financiero. Ya sabemos, todos los que estamos en esta llamada, que digamos, la administración de riesgos es algo que creíamos que habíamos superado hace años, pero ejemplos recientes, pensemos como Silicon Valley Bank, solamente por mencionar uno, pero podemos ir más atrás, hay un caso icónico en JP Morgan de 2012, de un trader que se terminó llamando la ballena Londres, de London Whale, un trader individual que hizo perder a JP Morgan en cuestión de horas más de digamos, cientos de millones de dólares en general, para resumirlo y no saltar a los detalles técnicos, simplemente por apreciaciones incorrectas en el modelo de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no contemplaban, por ejemplo, en el análisis de riesgo, las tendencias de la tasa de interés en el mediano plazo, o qué podía pasar con determinados activos en el corto plazo. Hablando de Silicon Valley Bank, muchos de ustedes sabrán que la principal razón por el pseudo colapso que tuvo hace solamente semanas atrás fue justamente esto, fue una mala lectura de los riesgos del mercado, de la economía y qué podía pasar con las tasas de interés en Estados Unidos. La falta de este dato importante en el modelo de riesgos lleva a la empresa a tomar malas decisiones y después se desencadena todo lo que viene después. ¿Cuál es el punto central en todo esto? Que también la inteligencia artificial se puede usar para entender distintos aspectos del contexto macroeconómico y qué está pasando y cuáles son todas esas variables que a veces son invisibles para el ojo humano y que pueden, digamos, dictar si una empresa va a tener éxito o no. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos un algoritmo de IA encargado exclusivamente a entender las tendencias macroeconómicas? ¿O qué hubiera pasado si usábamos ChatGPT para entender estas tendencias macroeconómicas a través de consignas que sean, digamos, estudiadas y
construidas metódicamente y que tengan resultados predecibles, ¿qué hubiera pasado? Tal vez entendíamos mucho mejor las chances al menos de que se suba la tasa de interés o que se baje la tasa de interés. Entonces, ahí también hay otro aspecto donde la inteligencia artificial tiene mucho potencial para cambiar las cosas y solucionar errores que hoy no se terminan de solucionar, tal vez por cierta miopía en analizar un contexto macroeconómico. Por supuesto que los gastos y las multas y las pérdidas financieras que se solventarían en este caso serían infinitas. Y eso creo que también nos da un pie para hablar un poco más del mundo regulatorio y cómo distintas leyes internacionales afectan también la operación de compañías en el sector financiero. ¿No, Sam? Es correcto, Nico. Y acá algo que sí me gustaría acotar es que al final del día la inteligencia artificial está cambiando el mundo y la forma en la que percibimos, nos está ayudando a procesar más rápido y de una forma más eficiente, pero yo diría, hay que tener cuidado porque tampoco es la piedra filosofal. Al final del día una inteligencia artificial nos va a poder analizar y resolver cosas con los datos dados, pero al final del día nosotros como humanos, los 8 billones de humanos que somos, somos seres racionales, pero también seres sentimentales. Es decir, si yo hace 2 años le hubiera dicho a ese algoritmo que analizara el ambiente macroeconómico, tampoco hubiera podido predecir una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque ese es un dato sentimental salido del hígado de alguien, etcétera, ¿no? Y que también tenemos que tener un ojo en ese tipo de cosas. Y que me parece que aquí podemos retomar la pregunta que nos faltó responder, que es la de Ángelo, ¿no? En cuestión de cuáles son las mejores prácticas y cómo garantizamos la precisión y la calidad de los datos utilizados en la industria de préstamos. Al final del día, ese es nuestro pan de cada día como MetaMask, ¿no? Al final nosotros como proveedores de información y como analistas de información de diferentes clientes y compañías, yo les diría, parte de las mejores prácticas y consejos que les podemos dar es, con este boom de información que se ha dado, hay muchísimas fuentes y hay muchísimos datos, no todos son reales, ¿no? Y aquí es donde nosotros, por eso trabajamos mucho con el tema de tener fuentes oficiales, fuentes correctas, fuentes que tienen una probidad o una credibilidad alta, ¿no? Es decir, yo podría preguntarles, ¿ustedes cómo saben que sí soy Samuel? ¿No? Y la forma fidedigna de saberlo es irle a preguntar al INE que soy Samuel, ¿no? Si ustedes dicen, te voy a ir a buscar en Facebook, a lo mejor yo en Facebook también me puse Samuel, pero no forzosamente el dato es real, ¿no? Entonces hay que definir muy bien, la mejor práctica es definir qué dato quiero saber, qué quiero validar de ese dato y cuál es la mejor fuente para validar ese dato, ¿no? Porque no todos los datos pueden ser validados en cualquier fuente. Y aquí es donde ese fine tuning a la inteligencia artificial se vuelve vital, porque si yo le digo a una inteligencia artificial, analiza que Samuel, si es Samuel en Facebook, me va a decir, claro, en Facebook hay un perfil que dice Samuel, ¿no? Pero a lo mejor esa no es la fuente para validar que Samuel es Samuel, ¿no? Sí, hay algo interesante también, Samuel, de todo lo que dices, y es la inteligencia artificial al final, pues no es que haya aparecido el día de ayer ni en este mes. Esto existe hace muchos años. Siento que ahora con el tema de ChatGPT ha explotado un poco más. Eh, pero a lo que voy es, muchas veces uno escucha que esto viene a reemplazar el trabajo humano que se hace en cada una de las compañías. Yo no lo veo tan así. Yo lo que veo es, esto es una herramienta, ¿sí? Al final es una herramienta adicional que yo puedo necesitar. Recuerdo que alguna vez leía por ahí, cuando salió el computador va a reemplazar al humano que está haciendo el trabajo. Y pues no es así, nunca ha sido así. El computador viene siendo una herramienta que te permite agilizar tu trabajo, que te permite tener información en línea, que te permite hacer infinidad de cosas. Y al final del día es tu herramienta de trabajo. Lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final es una herramienta que te va a permitir agilizar tu trabajo, hacerlo de una mejor manera y que te va a impactar muchas otras cosas, ¿cierto? Uno de los impactos que puede generar ahí, siento yo que es el tema de costos, ¿sí? A mí me gusta pensar en el tema de costos es cuando alguna empresa está hablando de costos, dice, cómo vamos a reducir costos, ¿cierto? Para poder obtener una mayor rentabilidad. Yo siento que no siempre hay que reducir costos. Yo siento que hay que mirar cómo somos más efectivos con nuestro costo, ¿cierto?
¿Que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque tú tienes una herramienta que ahora te va a permitir hacer tus procesos mucho más rápidos, procesos de validación de identidad mucho más rápidos, que es lo que al final del día nos permite tomar una decisión sobre entregar un préstamo o no. Y si yo puedo hacer un proceso mucho más rápido, pues efectivamente puedo captar mayor número de clientes y puedo empezar a entregar aprobaciones mucho más rápido, ¿cierto? Entonces es a lo que voy, es una herramienta adicional. Y si yo obtengo mayores clientes y si yo puedo aprobar mayor número de créditos o no solamente aprobarlos, tomar decisiones correctas frente a los créditos que voy a otorgar, pues estoy siendo mucho más efectivo con mis costos, ¿cierto? Sin necesidad de hacer un recorte, como habitualmente se piensa. Ya no vamos a cerrar una oficina para reducir costos, vamos a tal vez a prescindir de los servicios de algunos de nuestros colaboradores en aras de reducir costos. Y siento que a veces no es eso lo que hay que hacer, es hay que ver cómo somos más efectivos con esos. Entonces, probablemente invertir en una herramienta que te permita agilizar tus procesos, pues te va a permitir ser mucho más efectivo con eso. Eh, es como lo que pensaría yo, que podemos apalancarnos en la inteligencia artificial para el tema de costos. Saliendo por un momento del tema de inteligencia artificial, antes de volver a otros desafíos y también otras tendencias, nosotros como Metamap, digamos, como principal eh, actor en este proceso de recopilación de datos, de inteligencia del cliente y de verificar identidades, reputación digital, eh, siempre observamos este fenómeno que mencionaba Darío de cómo hace una empresa que, digamos, está basada en un país individual, que suele tener clientes en solamente un mercado y que por ahí tiene un desconocimiento de qué pasa puertas afuera de ese mercado. El desafío de cómo desbloquear esos mercados y cómo tener un producto listo para poder ir a esos mercados y tener algo funcional desde el día uno sin tener que adaptar tu producto enteramente a regulaciones locales, por ejemplo. Y es ahí donde herramientas que tienen acceso a estas bases de datos, convencionales y no convencionales, volviendo al punto de Facebook, volviendo al punto de diferentes comportamientos de un usuario que no caen en RENAPER, registraduría, INE o las fuentes más convencionales, estas herramientas que te conectan con esas fuentes, como una mapa, van a ser justamente fundamentales para abrir esos mercados. ¿Por qué? Porque hoy yo como una empresa local solamente sirve a un mercado nacional, sin ningún tipo de contacto con clientes que están afuera. ¿Qué pasaría si yo con el sonar de un dedo ya tengo acceso a todos esos mercados porque tengo un producto que es compliant con esas regulaciones legales y que entiende esas regulaciones y que dentro del mismo producto me permite armar un subproducto diferente para poder ofrecérselo a usuarios en otros mercados? Entonces, el acceso también a estas herramientas y entender cómo desbloquear esos mercados nuevos también es un desafío a grandes rasgos. Y por más que la inteligencia artificial permea todo, digamos, todo el proceso de expansión a estos mercados, es más que nada conectar con esas herramientas que tienen acceso. Porque, digamos, es absolutamente imposible tratar de hacer todo por cuenta propia, ¿no? Entonces, herramientas como Metamap y muchas otras también son como un salto inmediato a mercados que antes parecían imposibles de acceder. De acuerdo. Nico, hay algo que mencionas ahí y lo has mencionado durante toda la charla y es comportamientos. Y eso a mí me parece súper interesante. Eh, hasta donde vemos el modelo convencional hoy en día, por lo menos en Colombia, para tú otorgar un crédito, lo que haces es verificar cómo está el perfil de tu cliente en Data Crédito, probablemente en CIFIN, que son las entidades que regulan cómo es el comportamiento de pagos de una empresa, de una persona. Pero es eso, simplemente me da un comportamiento de pagos. Muchas veces las personas no necesitan un crédito eh, y pues como una entidad de lending yo necesito tener mis clientes, ¿cierto? Si yo puedo conocer los comportamientos de estas personas, pues mucho más fácil puedo crear una estrategia yéndonos un poquito más hacia el lado comercial, ¿cierto? Si por ejemplo yo digo a Samuel le gusta mucho viajar y obtengo toda esa data de manera confiable diciendo, hey, si a esta persona le gusta viajar tanto, voy a empezar a ofrecerle un modelo de crédito o un crédito enfocado con una tasa interesante para viajar, ¿cierto?
y me estoy basando en sus comportamientos. No estoy únicamente teniendo en cuenta una entidad que me diga si Samuel paga regularmente y paga a tiempo sus créditos, sino estoy conociendo cuál es su comportamiento para saber cómo, hacia dónde moverme como estrategia de ventas. O por dar otro ejemplo, si sé que Nicolás durante toda su vida, desde que tuvo licencia de conducir, tiene carro y tiene sé por sus comportamientos que nunca sube al transporte público o que de pronto va en bicicleta o que conozco si de pronto se mueve a través de otro tipo de transporte, pues eso también me da a mí una herramienta para poder decir, hey, Nicolás, tenemos para ti un crédito con una tasa preferencial para que puedas cambiar tu carro eventualmente o entrar a un modelo de leasing, no sé. De alguna forma, todo eso es comportamiento y ese comportamiento lo obtenemos de la data. Eh, y pues obviamente nos permite generar estrategias de ventas o de mercado, de marketing, mucho más fácil, ¿no? Entonces, para todo esto nos sirve el conocer cómo es este comportamiento. Incluso yo redondearía tu comentario, Darío, con uno pensaría que probablemente la mejor fuente de información de una persona es la persona, pero no forzosamente, ¿no? Si yo le preguntara a una persona, oye, estás solicitando el crédito porque quieres hacer qué, ¿no? Quiero remodelar mi casa, quiero comprar los muebles, quiero viajar o lo que sea. Oye, ¿tienes el comportamiento financiero es sano para poder afrontar una deuda así? A lo mejor, y honestamente, la persona podría decir, sí, claro, ¿no? Mi sueldo me da, los gastos fijos que tengo no me afectan. Pero ya cuando empiezas a analizar patrones adicionales como, oye, pero esta es una persona que tiene predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad, ¿no? O ya sabemos que es hipotenso o hipertenso y cuando se sube a un avión se puede sentir mal, etcétera. O sea, empiezan a salir ciertos factores que incluso la persona inconscientemente no los tiene considerados. Y que ahí, ¿cuántas veces no hemos visto, no? Que viajaron al mundial no sé cuántos latinos y ya no tenían para regresarse porque alguien se enfermó, porque alguien lo asaltaron, porque hay un montón de cosas que uno no puede prever. Bien, creo que hay un último punto que podemos tocar con ya poco tiempo en el reloj pendiente para finalizar la sesión, y son, a modo de también resumen de toda la conversación que tuvimos hoy, dos grandes desafíos, y creo que ya tocamos en varios puntos, ¿no? Pero van a ser dos grandes desafíos que están presentes en cualquier tipo de empresa, digamos, perteneciente a la industria de los servicios financieros, y que son más vigentes que nunca por toda esta revolución de inteligencia artificial que ya venimos tratando en esta sesión. El primero de estos desafíos, a mi gusto, es cómo entrenar estos modelos de lenguaje, ¿sí? Pensemos de vuelta, ChatGPT, pero también muchos otros modelos aplicados a negocios que están siendo construidos hoy, que ya existen también. Cómo entrenar estos modelos con data relevante, ¿sí? Hoy estos modelos de lenguaje son entrenados en Internet, es decir, van a ir a distintas fuentes, los modelos que sí se conectan con Internet en vivo, o aquellos como GPT que no se conectan en vivo, pero sí fueron alimentados con Internet inicialmente. Las empresas de servicios financieros creo que van a tener que hacer ciertos ajustes y personalización en estas fuentes de Internet que se están recopilando. Y es ahí donde aparecen estas fuentes internas de información, como llamadas, historial de correos, historial de información financiera y crediticia que recopilás de un cliente, etcétera, etcétera. Cómo combinar todas esas fuentes para tener un dataset, es decir, un modelo de datos relevante y que pueda sacar conclusiones, digamos, precisas para ofrecer un producto a un cliente y que eso haga sentido con lo que está buscando. Número dos, el gran desafío va a ser la precisión de estos modelos de lenguaje. Aquel que haya usado inteligencia artificial y que tenga un poco de experiencia usando GPT se va a dar cuenta que tienen una tendencia inevitable a alucinar, a inventar o a estar equivocados con un nivel de confianza demasiado alto. Y esto implica que no están listos todavía como, digamos, estos modelos de lenguaje, no están listos para ser una herramienta infaltable
para una empresa de servicios financieros. Lo que no quiere decir que lo puedas apalancar y que también con asistencia humana, mientras tanto, puedas llegar a buen puerto, pero sí creo que esta precisión y, digamos, la confianza que un modelo de lenguaje pueda tener va a ser fundamental para decidir si usarlo o no en armar estos productos financieros antes de salir al mercado y ofrecérselos a alguien. Entonces, a mi manera de verlo, y esta es una apreciación personal, creo que todavía hay un modelo de transición donde los humanos van a estar en el loop, asistiendo a herramientas de inteligencia artificial hasta que se vuelvan un poco más precisos. Dicho eso, creo que este es el momento para aprender a usarlas, porque cuando ya todos sepan usarlas y estos modelos puedan manejarse por sí solos, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a haber alguien que probablemente lo esté haciendo hace meses o hace años y ya se hayan vuelto expertos en cómo apalancar la IA para el servicio financiero. Esos son los dos grandes desafíos que quería resaltar a modo de cierre. También hablamos de varias tendencias al día de hoy, pero como palabras de cierre de mi parte, y le cedo el escenario a Samuel y a Darío también, es que es un cambio dramático lo que estamos viendo con la inteligencia artificial. Nadie sabe exactamente dónde va a terminar esto ni cómo va a ser el camino hacia ahí, pero estas 5 tendencias que mencionamos hoy: uno, experiencias personalizables para clientes, donde se contemple ese contexto humano, no computarizable al día de hoy. Eso va a ser clave. Número 2, operaciones basadas en IA que reduzcan los costos internamente en cuanto al personal y en cuanto a procesos. Número 3, mejor compliance, es decir, un proceso de compliance mucho más adecuado a leyes internacionales que no están estructuradas tan bien como en otros sectores. Y número 4, finalmente, el manejo de riesgo, es decir, incorporar modelos de lenguaje de IA para administrar el riesgo más inteligentemente, creo que va a reducir pérdidas internamente de una forma exponencial. Esas son las 4 tendencias y los 2 desafíos. Samu, David, la palabra es suya. Yo, antes de cederte el cierre, Dari, me gusta mucho con lo que cierra Nico, ¿no? Creo que es un buen resumen de lo que hemos estado platicando, y al final del día me quedé pensando mucho en lo que mencionaba Dari sobre el miedo, ¿no? De una tecnología así. A ver, lo mismo pasó con el fuego hace no sé cuántos años, lo mismo pasó con la rueda, lo mismo pasó con la grúa, ¿no? Incluso me gusta mucho una frase de Henry Ford que él decía: si yo le hubiera preguntado a la gente qué era lo que quería, me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? E inventó el primer automóvil. Entonces, al final del día, mientras lo utilizamos responsablemente y sin saber qué va a pasar en el futuro, debe ser una herramienta para nosotros. Y poniéndoles un ejemplo, porque a lo mejor se están preguntando, bueno, pero en la industria de préstamos, ¿qué han visto? ¿Cómo lo han visto? Yo les puedo contar muy rápidamente. Justo hace 2 semanas hice una prueba con una compañía de préstamos acá en México. Yo les decía: ¿cómo haces tu proceso de validación para otorgar un crédito? Me lo contaron. Y les dije: es bien fácil vulnerarlo. Dije: es más, yo me voy a poner como sujeto para vulnerar tu proceso. Y justo me pedían mi nombre, mi documento de identidad, mi historial crediticio, mis estados de cuenta bancarios, mi recibo de nómina, referencias personales, referencias profesionales, ¿no? Y al final del día yo lo que hice fue ir a comprar un montón de chips telefónicos, ¿no? Se lo digo, uno a mi mujer, uno a mi hermana, uno a mi papá, etcétera. Todos ellos eran las referencias personales, laborales, etcétera, ¿no? Todos dijeron que yo soy un excelente pagador, que no tengo ninguna deuda. El historial crediticio, por ejemplo, yo lo bloqueé, entonces ellos me pidieron que yo les mandara mi historial crediticio y yo modifiqué mi historial crediticio. Y al final me dijeron: oye, tienes un muy buen perfil de riesgo. Y yo le decía: claro que no. Pero si tú hubieras utilizado, por ejemplo, inteligencia artificial, habrías sabido que incluso el texto que yo te puse en mi reporte crediticio lo saqué de ChatGPT, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve bien relevante. Dicen que el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Hubieran podido saber que las líneas eran nuevas, que por lo tanto eran riesgosas, que las personas que realmente no estaban hablando una compañía, sino que estaban hablando con la persona que tenía yo sentada a mi lado, no hubieran sabido que mis documentos eran alterados, etcétera. Y ahí es donde se vuelve súper relevante, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho el tiempo, Nico, Dari, gente, y les cedo el cierre a Dari para lo que nos quieras agregar. Muchas gracias, Sam. Y me gusta ese último ejemplo para decir efectivamente que, y tal vez parafrasear un poco, no tengamos miedo a la inteligencia artificial.
la herramienta y las herramientas están ahí. Depende de cómo las usemos, nos va a servir muchísimo. En este caso, nos va a ayudar a agilizar procesos, nos va a ayudar a conocer comportamientos, nos va a ayudar a evitar al máximo los fraudes, incluso cumplir con las regulaciones de cada país. Y todas estas cosas son cosas o ítems que MetaMap ya tiene en mente cuando construye un producto, un nuevo flujo, y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Si quisieran saber un poco más de cómo ocurre esto, pueden programar un demo con alguno de nuestros consultores. Es muy fácilmente de hacerlo, pueden ir a la página web de MetaMap e incluso ahí pueden, aparte de solicitar un demo, si se inscriben, pueden incluso disfrutar de 3 meses de acceso a 300 verificaciones gratis para poder entender un poco más cómo hacemos en MetaMap o cómo nosotros apoyamos ese proceso de lending en MetaMap y cómo hacemos que estos KPIs de los que hablamos hoy, de estos retos que hablaba Nicolás hoy, cómo ayudamos nosotros para que se puedan de alguna forma solventar, y adicional a eso, cómo esos KPIs impactan de manera positiva con nuestros productos. Dicho esto, no me queda más que agradecerles por haberse conectado con nosotros, haber tenido el tiempo de conectarse con nosotros hoy para escuchar lo que teníamos para la industria del lending, y que vayan a la página web de MetaMap. Inscríbanse, que de verdad tenemos ahí un muy buen producto y tenemos una prueba gratuita de la cual ustedes pueden tomar ventaja. Nicolás, Samuel, muchísimas gracias una vez más por compartir su conocimiento con nosotros y con toda la audiencia, y espero verlos en una próxima. Muchas gracias. Un placer, gracias a todos, que estén muy bien.